Buenas tardes, dignísimas autoridades, miembros de la Junta Directiva de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, queridos compañeros y compañeras. Para mí es un auténtico honor estar aquí con vosotros para hablar de mi Mérida, en una ciudad en la que yo he vivido siempre que he podido. Y bueno, voy a hacer una conferencia recorriendo el conjunto monumental emeritense, recreándonos en los hitos más importantes del mismo. Y tengo que empezar diciendo que, vamos a ver si funciona esto, que creo que sí. Vaya, que hubo un arqueólogo alemán de una universidad donde yo pude estudiar en su día, Erlangen, que se llamaba Adolf Schulten, que era un gran hispanista, hizo una labor magnífica aquí en España por sus estudios y la cantidad de fuentes clásicas que nos desveló. Y él, en un memorable artículo publicado en una revista en el año 1922, calificó a Mérida con el título que verdaderamente le corresponde, creo que es el mejor: Mérida das Spanische Rom, Mérida, la Roma española. Y es así, porque a Mérida la han visitado y se han admirado ante su conjunto monumental numerosos eruditos, historiadores, arqueólogos, quienes se han hecho lenguas a la hora de referir ese conjunto tan impresionante. Y uno de los pioneros de las visitas a Mérida es nada menos que Elio Antonio de Nebrija, nuestro gramático, que escribió la primera gramática en lengua castellana. Nebrija llegó a Mérida y de nuevo se quedó hechizado con la ciudad, y fruto de ello es un artículo que se llama De Merita Restituta, o Canción a las ruinas de Mérida, donde él va dando cuenta de lo que fue el pasado, no sin lamentar que como pasa el tiempo. Dice así en el comienzo de esa Canción a las ruinas de Mérida: todo se muda con el tiempo y perece con los años. ¿Qué estabilidad tienen las cosas humanas? Aquí donde está ahora Mérida, estuvo Augusta Emérita, que Augusto concedió a sus soldados veteranos para que la poblaran. Eso es el comienzo de esa Canción a las ruinas de Mérida, que yo iré intercalando a manera de introito cuando vayamos viendo todos y cada uno de los conjuntos o monumentos que voy a referir. Y es que a pesar de los siglos, a pesar de todo el tiempo que ha pasado, esa Mérida que parecía dormida en los brazos de un gigante, como dijo Mariano José de Larra, nunca perdió su excelencia, la de un conjunto monumental excepcional que justamente fue incluido en la prestigiosa lista del Patrimonio Mundial. Y comenzamos viendo los distintos monumentos. El puente. A pesar del cúmulo de desgracias que se cernieron sobre la ciudad, sobre todo a raíz de la Reconquista, con la pérdida definitiva del arzobispado, qué gran golpe asestado a Mérida fue ese, qué gran golpe. Nuestra presencia seguía viva porque los caminos continuaban pasando por aquí. La historia de España continuaba y continuó discurriendo por esa puente y pasaje de la antigua colonia Augusta Emérita, y son conocidas por lo certeras las palabras del anteriormente referido Adolf Schulten, que dijo lo siguiente en ese artículo antes mencionado: ¿qué no ha presenciado este viejo puente en el devenir de los siglos? ¿Cuántos ejércitos habrán desfilado sobre él hacia el sur y hacia el norte? Conquistadores y defensores, vencedores y vencidos, legionarios pesadamente armados e iberos de pies ligeros, rubios vándalos y tostados hijos del desierto, férreos caballeros de Santiago y los combatientes de los tiempos modernos, las tropas de Napoleón y de Wellington. Y ese puente ha sido el que ha hecho que Mérida nunca desaparezca, porque a pesar de que cayó, no digo que cayera en el olvido, nunca puede caer en el olvido una ciudad por donde pasa una calzada. Y así lo decía nuestro admirado amigo y maestro Guido Achille Mansueli, que dice, una ciudad puede nacer en un lugar determinado, pero es el camino el que la mantiene viva, y así ha sido. Todavía en el siglo XVI las viejas crónicas castellanas decían: esta puente, por el puente de Mérida, es la más pasajera que hay en estos reinos. Y es verdad, eso es lo que salvó a Mérida.
Y el puente es el santo y seña de la ciudad, el orgullo de todos los emeritenses. Y no puedo dejar de referir estos dos versos breves de un gran poeta emeritense que es Rafael Rufino Félix, que dice: tu piedra y tu distancia, puente mío, ¿quién fuera Adelfa, tajamar y río, para vencer al tiempo a tu manera? Bueno, y hay que decir también que el hecho de que, no lo he dicho antes, por aquí pasaban las 9 autopistas de la época romana. Del siglo III existe la famosa carta rutera del itinerario de Antonino, y aquí había caminos, yo creo que aquí se puede señalar, me parece que sí, bueno, caminos que iban hacia el sur, hacia Hispalis, hacia Onuba, la desembocadura del Guadiana, al este hacia la meseta, buscando Medellín, Córdoba, Zaragoza, al oeste para encontrar el puerto natural de los augustanos, la salida al mar natural de los augustanos, que es Olisipo, Lisboa, y sobre todo al norte, esa famosa Vía de la Plata, uno de los grandes caminos vertebradores del solar hispano desde siempre. Con la Vía Augusta, para mí son las 2 vías más importantes que trazó Augusto y sobre todo Agripa en la península ibérica. Y Mérida fue el Carrefour, el lugar donde se encontraban todos estos caminos. Y ese puente de 800 metros de longitud, el más largo del imperio. Hombre, le superaba en tamaño y en longitud el puente que construyó Trajano para combatir a Decébalo y los dacios en el Danubio, pero del que hoy quedan que era obra de Apolodoro de Damasco, nada menos, pero que hoy quedan simplemente 2 pilas y un arco en Drobeta, en Rumanía. Este tiene 800 metros que están enhiestos. Ahí siempre, en pie, por los siglos del mundo, como desearía, o deseaba, mejor dicho, en la famosa inscripción de Alcántara, el pretendido autor de la obra, Gaius Julius Nacker. Este puente permanecerá por siempre en los siglos del mundo. El de Mérida, desde luego, está permaneciendo a pesar de los acontecimientos bélicos y de las distintas avenidas que dieron al traste con la fábrica en algunas ocasiones. Y nuestro gran cronista del siglo XVII, Bernabé Moreno de Vargas, dijo lo siguiente, lo cito textualmente: de propósito, he dejado para remate de los edificios romanos de Mérida el de la antemuralla o mirador que hicieron al río Guadiana, aguas arriba desde el puente hasta el Chorrillo, porque es cierto que no le hay más aventajado, ni más primo, ni más fuerte en el mundo, como lo testificaron los maestros que consigo trajo el señor rey don Felipe II cuando pasó por esta ciudad para hacerse cargo del reino de Portugal. Nada menos que Herrera venía entre esos maestros. Pero lamentablemente esa documentación se levantó todo el conjunto monumental en planta y alzado. En una infausta Nochebuena de 1734 se fue al traste cuando ardió el Palacio Real de Madrid, en aquel pavoroso incendio, ¿no?, que todos conocen. Y el dique es una obra magnífica, con una cimentación grande, que propició que incluso parte de la Alcazaba de Mérida, que se construyó en el año 835, para salvar a los adictos al poder de Córdoba de las acometidas de los naturales. Y ahí se pudo cimentar perfectamente la Alcazaba de Reina. Y el dique también tuvo una función importantísima, porque aparte de proteger las murallas, se ve a lo largo de toda la fachada del río, hizo posible que se desarrollaran vías de circunvalación que salían de las puertas principales de la ciudad para coger y no entrar en el farragoso tráfico de la ciudad, unas que iban hacia Salamanca, otras hacia Córdoba, etcétera, etcétera. Es, por tanto, una auténtica joya. Pocas ciudades romanas tienen un edificio como esto. Roma, Londres y Toulouse son las que yo conozco, no conozco más. Bueno, y pasamos a otro aspecto, las murallas, esas poderosas murallas que a lo largo de un perímetro de 4 kilómetros envolvieron a la ciudad con su foso. Pero la verdad, yo siempre lo digo, aunque hay algunos compañeros que me lo critican, por supuesto con amistad como siempre, pero que no había nada que defender. Se hizo porque estaban acostumbrados en Roma a construir murallas con su foso. La prueba es que ese foso fue colmatado con el tiempo. Yo hice unas excavaciones en la casa del anfiteatro y me vi que no duró hasta la época de Nerón, porque se fueron echando ripios y ripios y ripios. Y ahora, en las excavaciones que se han hecho en
ampliación del Museo Nacional de Arte Romano también nos ha salido el foso con esa colmatación. Por tanto, el foso no valía para nada. Pero las murallas eran impresionantes, eran de prestigio. O sea, es un símbolo de prestigio. No había una colonia que se preciara que no tuviera unas grandes murallas. Y luego después, aquí lo ven, que yo no sé cómo se señala esto, perdonen ustedes, porque soy un poquito torpón, no sé si aquí... No, va de mí, ahora lo apago. Ah, no, perdón. Se reforzaron con una serie de sillares que potenciaron las defensas de Mérida. Y las excavaciones que realizamos en el año 70, ahora se puede quitarlo de arriba, me imagino, pero vamos, ¿lo ven? Bueno, aquí hay un técnico que me parece que me va a ayudar, pues yo soy un desastre. Y pido perdón por algunas de las ilustraciones que las he hecho yo, claro, así están de mal algunas. Muchas gracias. Quiero que sea pantalla entera, claro. Muy bien. En los años 70 pudimos excavar la Puerta del Puente. Bueno, la verdad la hizo un compañero queridísimo del equipo, que era José Luis de la Barrera, pero después ya me dio a mí oportunidad para estudiarla y la presentamos en un congreso porque encontramos los restos suficientes para poder saber cómo eran las puertas monumentales de la ciudad. Eran 4 iguales. Esta es la del Puente, la más importante de todas. Y, por supuesto, por los restos conocidos y también por los estudios que realizamos con posterioridad, sabemos que esa representación de la Puerta de Mérida en las monedas no era precisamente un estereotipo que respondía a la realidad. Así eran las murallas de Mérida. Se sabe que en Mérida funcionó una ceca colonial, donde se plasmaron diversos monumentos que los dignatarios de la ciudad, a mayor en gloria de ellos, pues la verdad es que querían enfatizar para decir qué buenos somos y cuántas cosas hacemos. Esa moneda es impresionante y así eran las puertas de Mérida. Y bueno, es tan importante el conjunto monumental de Mérida que hasta su recuerdo quedó en el Romancero Viejo. En el Romancero Viejo hay una alusión a las defensas de la ciudad y dice así el texto que conocemos del Romancero Viejo. Dígaseme tú el palmerico, dice el rey carolingio que venía a socorrer a los mozares de Mérida, si la iría yo a ganare. No va desallá el buen rey, no va desallá, porque Mérida es muy fuerte y bien se os defenderá. 300 castillos tiene, que es cosa de los mirares, y el menor de todos ellos bien se os defenderá. Así eran el prestigio de las murallas de Mérida. Bien, José Álvarez Sáenz de Buruaga, en uno de sus artículos sobre la hidráulica emeritense, dijo una frase feliz: los romanos convirtieron a los emeritenses en millonarios en agua. Hasta 4 canalizaciones, quizá una quinta también, se pudieron trazar en Mérida, con lo cual no había ningún problema de agua. Y esas canalizaciones son muy conocidas, son bien conocidas. Y yo creo, y he pensado muchas veces, que todo aquel que llegaba a la colonia, tanto por el norte, venía de Astúrica, o que venía de Córdoba o de Medellín, se quedaba asombrado cuando veía todo el conjunto de la ciudad. Decía, bueno, esto es una gran ciudad donde se ha proyectado bien la obra del Imperio Romano. Es un poco esa admiración que nosotros experimentamos cuando vamos a una de nuestras ciudades más representativas y nos estacionamos ante la Puerta de Brandenburgo o la Torre Eiffel, etcétera, etcétera. Así debió suceder cuando contemplaban las arquerías de los Milagros o las arquerías de San Lázaro, que hubo necesidad de tender para salvar el valle, la depresión del valle de la Albarrega. Ay, perdón. Bueno, y el sistema hidráulico emeritense, los ingenieros son felices cuando lo estudian, ofrece todo un curso de ingeniería hidráulica, con avances que hoy totalmente siguen vigentes. Yo muchas veces digo, nil novum sub sole, nada nuevo bajo el sol, porque todo estaba inventado. Eso me dicen a mí los ingenieros de la Confederación, con los que trabajamos muy a gusto siempre. Y claro, esa modernidad de las presas, como Cornalvo, que fue restaurada a principios del siglo XX, es un dibujo de un gran maestro de obras de la ciudad del siglo XIX que se llamaba Fernando Rodríguez. Es una obra magnífica. Y además ahora, gracias al estudio de algunos compañeros del consorcio, sabemos que la conducción de Cornalvo, que tenía ya 20 y tantos kilómetros o 30 kilómetros hasta Mérida, era todavía mucho más larga porque empezaba en Alcuéscar. Había un conducto que venía de la fuente de la Tabla y por 70 kilómetros hasta la ciudad. Los romanos no les importaba para nada trazar un recorrido largo.
Yo conozco el acueducto de Cartago, que tiene 150 metros, nace en Zaguán y llega hasta Cartago y son 150 kilómetros. Y en Roma siempre lo importante es buscar el agua oportuna, el agua que tenga condiciones de salud importantes para eso. Y bueno, ¿y cómo arreglaron todos los imponderables que se presentaban en el camino? Yo me acuerdo una vez que estudiando la conducción hidráulica de Proserpina, en la Escuela de Topografía de Mérida, nos encontramos con un batolito granítico y venía con nosotros un señor que conocía muy bien el campo y decía, bueno, pues estos señores lo que harían es rodear el batolito granítico. ¿Qué va? Hicimos prospecciones geofísicas y allí salió agua y allí se vio que los romanos a pico y pala habían horadado todo el batolito granítico y encontramos un túnel maravilloso. También había vaguadas que había que salvar con obras de fábrica, en fin, y sobre todo estas arquerías. Estas arquerías que estaban construidas, desde luego, teniendo en cuenta los fenómenos naturales e incluso, en una tesis que yo pude estar en ella en la Universidad de Burdeos, un arquitecto que presentaba una tesis allí, decía que los acueductos importantes de Roma estaban también a salvo de los terremotos. O sea, que era un estudio profundo el que se había antes de construir todos los acueductos. Bien, yo creo que aquí, bueno, otro tema, en los foros. Dirá nuestro gramático, Elio Antonio de Nebrija, dice, ese gran arco que se alza en medio de la ciudad y que el pueblo llama sin fundamento Arco de Triunfo, fue en otro tiempo el monumento de un ilustre ciudadano, pero los años borraron su nombre, su patria y su linaje. La colonia emérita, desde sus inicios, fue muy afecta a la casa imperial, tanto al princeps, todavía no era emperador, Octaviano, a su familia y a sus ancestros. Y es así como observamos que muchos proyectos tuvieron como denominador común el homenaje a esa familia Julia. Y este fue uno de los homenajes que recibió Augusto desde mi punto de vista. Este arco no es de Trajano, después diré por qué. Este arco que se estableció sobre la calle principal de la ciudad, que era el Decumanus Maximus, que tenía 1 kilómetro de largo, empezaba en el de Cerro del Calvario, lo digo para los de Mérida que lo conocen muy bien, y terminaba en la Casa del Mitreo. Era la calle más importante de Mérida, y así lo denotan la serie de edificios importantes que lo flanqueaban. Y ahí se construyó este arco, en homenaje a Augusto y sus conquistas, pienso. La verdad es que lo que hubo después fue una remodelación del espacio porque había que construir un gran templo de culto imperial, sucesor del que vamos a ver a continuación, que es el templo de Diana. Cuando Tiberio establece el culto imperial, cuando fueron aquellos senadores de la Bética y dijeron a Tiberio, queremos levantar un templo en tu honor. No, padres con Cristo, no. Hacerlo a los ancestros, a Augusto y eso, ya estaba estableciendo el culto imperial veladamente. Y allí en Mérida pues se hizo un gran templo de culto imperial que está en la calle Holguín, y ahí hubo que hacer una remodelación porque la calle se paró, se amortizó. Entonces el tráfico se desvió a un lado y otro del arco, para después seguir por la calle del Calvario hasta el final, hasta la puerta de Albarregas. Y ese arco no lo tiraron, los romanos no tiraban nada, lo convirtieron en puerta de ese recinto. Cambió, las proporciones no cambiaron, pero sí la fisonomía, porque todos los paramentos fueron placados con losas de mármol. Entonces fue distinto, pero fue una puerta, primero arco y después fue puerta. Y es una maravilla, vamos. Se le llamó de Trajano porque había aquí una tradición de toda la vida. Ustedes saben que Trajano era el héroe nacional, todo lo hizo Trajano. El sepulcro de Zalamea, de Trajano, todo de Trajano. Y la verdad es que, hombre, hizo muchas cosas, pero no lo hizo todo. Y bueno, esta remodelación del espacio dio paso a ese templo de culto imperial, con una cimentación poderosísima, dedicado al divo Augusto, que se apareció en la calle de Holguín. Y bueno, ahí está, por ejemplo, bueno, pena que yo no sepa manejar aquí, está el arco de Trajano y después el recinto de culto imperial. Y después una moneda que dicen que reproduce el edificio que se iba a construir, pero es una maqueta. La maqueta muchas veces no responde a la realidad, es una alusión al proyecto que se va a realizar. Bien, y esta maravilla, que yo tuve el honor de excavar en los años 70, es el templo de Diana.
Y dice Nebrija lo siguiente. No, perdón, me he equivocado. Nebrija dice lo siguiente, como voy leyendo leyendo y diciendo, aquí donde se alza este pórtico, con sus altas columnas corroídas y desgastadas por las inclemencias del tiempo, estuvo el Palacio de la Curia, donde el Senado daba leyes a la plebe y le comunicaba sus mandatos. Con estas frases, nuestro gramático describe estas ruinas que fueron interpretadas por él, pues, como una curia, cuando en realidad era exactamente un templo. Un templo dedicado por los emeritenses antes de la oficialización del culto imperial. Es un templo no oficial, pero sí consentido, que los emeritenses dijeron, al igual que hemos hecho un arco, vamos a hacer también un puente, un arco vamos a hacer también un templo. Y lo hicieron, y lo dedicaron, eso es lo que pensamos. La verdad es que en la inscripción no ha aparecido, pero yo creo que la inscripción era esta, dedicado a Roma y a Augusto. Augusto tuvo mucho cuidado, después de la batalla de Accio empezó a recibir homenajes y homenajes y homenajes, y él tuvo mucho cuidado para que no le dieran las puñaladas que le asestaron a César por hacerse Dios antes de tiempo, ¿no? Y la verdad es que en Roma nunca quiso que se hiciera un templo en su honor. Y este templo pues es una auténtica maravilla, se ve muy bien conservado. ¿Y por qué se llama de Diana? Pues que hay una tradición, dicen algunos que de Moreno de Vargas, es anterior a Moreno de Vargas, pero Moreno de Vargas también la sigue utilizando. Porque en aquella época, las 7 maravillas del mundo, había láminas que circulaban por todo el mundo y todo el mundo conocía las 7 maravillas del mundo. Y uno de ellos era el templo de Artemisa o de Diana en Éfeso. Y Moreno de Vargas dice, en Éfeso hay un templo dedicado a la diosa Diana y el mío, el de Mérida, no le va a la zaga por esos templos de Diana también. Lamentablemente hace 2 años visitaba yo otra vez en las ruinas del lugar donde estuvo esta maravilla, solamente queda una columna, ahí en Éfeso. Claro. Bien, seguimos. Bueno, luego después también el foro, en un momento determinado, fue al foro, que el foro presidía el templo de Diana, y después alrededor del foro estaban los distintos edificios, la curia, la basílica, etcétera, etcétera. Pero luego después, en un periodo concreto y determinado de la época Julia, hubo una diatriba, una lucha feroz, más que diatriba, una lucha feroz entre Agripina, que era la madre de Enobarbo, que luego después conocemos con el nombre de Nerón, y su marido, Claudio, cuyo heredero natural no era otro que británico, a ver quién ascendía al solio imperial. Y entonces hubo una lucha tremenda y los partidarios de la gens Julia empezaron a recordar los orígenes ancestrales de esa familia. Ya saben ustedes que la gens Julia empieza con Venus y Anquises tuvieron un hijo, Eneas, que va a Roma con su hijo Julius, Curisio Ascanio, que cambia el nombre de Ascanio por el de Iulus, y de ahí viene el nombre de la gens Julia. Y entonces, aquí en Mérida coincidió su estancia un gran gobernador, un íntimo amigo de Nerón y marido de Popea, compartían el lecho, dicen a las lenguas. Pero Nerón dijo, no, tú vete para Mérida que yo me quedo con mi Popea, y lo mandó aquí de gobernador de la Lusitania. Hizo una labor extraordinaria y fue el autor de este proyecto magnífico de este foro. Es una auténtica joya. Ahí aparecieron todas esas esculturas. Esas esculturas corresponden a los summi viri, o los hombres que hicieron importante a Roma. Ahí estarían César, estaría Mario, y entre las inscripciones, porque todas tenían un elogio, todas las esculturas tenían siempre abajo una cartela con un elogio. Hemos encontrado la de uno, nada menos que el famoso Cunctator. No sé si se acuerdan de Quinto Fabio Máximo Cunctator, que fue legalmente fue dictador durante 5 años para oponerse a las ambiciones de Aníbal, que había invadido toda la península itálica. Pues esa se encontraba ahí. Y claro, en Roma es un trasunto del Fórum Augustum de Roma, pero es que en Roma estas cosas ya están muy machacadas y no se conservan esas piezas que hemos encontrado en Mérida. Y por tanto, el Museo de los Foros Imperiales de Roma vino a Mérida para hacer una réplica, y si van ustedes a ese museo que está en los foros, verán ustedes las piezas de Mérida allí replicadas. Los italianos le llaman a esto il gioiello, la joyita, porque ilustra lo que allí hubo pero desapareció.
Y el teatro, ¿qué decir el teatro? Yo no me puedo extender mucho. El teatro es el buque insignia de la arqueología emeritense. Todo gira en torno al teatro. El turismo, todo el mundo quiere ver el teatro. Y por eso el Museo Nacional de Arte Romano se construyó frente al teatro. Porque siguiendo una máxima de los museos americanos de los años 50, es el museo el que tiene que buscar al público y no el público al museo. Porque claro, antes el museo estaba en la iglesia de Santa Clara, que es un sitio para mí muy entrañable, pero 40.000 visitantes al año como mucho. Ahora son 250.000 o 300.000, depende de los años, claro. Y ahí se construyó. El teatro fue una obra magnífica, un regalo de Agripa, en los años 16-15, posiblemente cuando se constituye la provincia romana de Lusitania, y fue configurándose con el tiempo. Al principio tuvo un carácter mucho más modesto, pero luego después ya con las restauraciones y remodelaciones se consiguió esa maravillosa estampa que vemos ahí. Bien. Pasamos también en los espectáculos al anfiteatro. El anfiteatro también, otro gran edificio, confundido por su parte central con una naumaquia. Todavía en Mérida, en el siglo XIX, hay una calle que se llama la calle de la naumaquia. En Mérida no hubo naumaquias, por lo menos no están atestiguadas. Por supuesto que él pudo haberla, a lo mejor en el río Guadiana pudo haber combates de barcos, o en Cornalvo, o en Proserpina, pero no hay testimonios de ello. Y es un edificio que también se fue configurando con el tiempo. Primero fue un anfiteatro sencillo de campamento prácticamente, que luego después, a partir de la época Flavia, se remodeló y por supuesto tuvo la monumentalidad y la capacidad para 15.000 personas, que era el aforo de este edificio. ¿Y qué podía decir yo del anfiteatro? Bueno, pues que es un edificio todavía por estudiar en algunos aspectos, pero bueno, ahí está. Estos son grabados de la Borde, no lo he dicho. Y pasamos al circo. Bueno, en el anfiteatro, perdón, me voy de memoria, pues están los Juegos Gladiatorios. Este es un mosaico del Museo Arqueológico Nacional, donde hay una escena de Munus Gladiatorius, y luego después también las venaciones, que esas sí que las tenemos en Mérida. Tuvimos la suerte, cuando estuvimos excavando en la zona del anfiteatro para ver un poco la cronología de la muralla, que para mí la muralla es anterior al anfiteatro, sin lugar a dudas, y nos encontramos dentro del recinto de una tumba del siglo IV, unos sillares con esta decoración pictórica de juegos relacionados con el anfiteatro. Yo digo, bueno, la tumba de un gladiador, ni hablar. Eran los elementos de la balaustrada que coronaba el podium de ese anfiteatro. Son escenas de cacería, de fieras salvajes, y son galas del Museo Nacional de Arte Romano. Tengo que deciros, queridos compañeros cronistas, que es una pena que no podáis ver el museo, pero la obra de ampliación sigue su curso y ahora están con la entrada y por eso se impide. En fin, tenéis que volver a Mérida, como decía antes Floriano. Bien, y el circo, uno de los edificios en su género mejor conservados del mundo romano. Aquí también otra lámina de la Borde. Es un edificio que se construyó en la época de Tiberio, entre los primeros 20 del siglo I, y era capaz de albergar a 30.000 espectadores, y se conservó en buen estado después de las excavaciones de José Ramón Mélida y de Maximiliano Macías. La verdad es que los espectáculos del circo para mí fueron los más importantes de Roma. Tengo que decir que cuando había circo en Roma, la vida se paraba. Decía Juvenal, el gran cronista de Roma, dice, cuando hay circo, puedo decir una cosa, dice, odie totam Romam circus rapit. Hoy toda Roma está presa del circo, se cierran los tribunales, las escuelas, todo el mundo va al circo, hay negocios tremendos en el circo y tal. Y la verdad es que en esa arena emeritense se desatarían las pasiones de los espectadores. Y yo tengo aquí escrito una cosa que he escrito muchas veces, esos aurigas que conducían sus cuadrigas, ya saben que los 4 caballos, esos son cuadrigas, cuando son de 2 caballos son vigas, siempre con su nombre, son aurigas famosos, y ajaleados con el grito de aliento de los fans. Esa palabra que pone ahí, nica, que es una palabra griega, vence, marciano, ala, marciano. Daban vueltas y vueltas alrededor de la espina para conseguir el triunfo, teniendo mucho cuidado a la hora de juntarse todo lo que pudieran por las metas que flanqueaban la espina. Tenían mucho cuidado para que no se volcara el carro, porque claro, yo pienso que la cantidad de situaciones que se verían allí,
los gritos de satisfacción ante el obstáculo salvado, las muestras de alegría ante el triunfo y la decepción ante el naufragio o el vuelco del carro. En fin, tenemos un edificio impresionante, que es el Circo Romano de Mérida, y lo tenéis, con un centro de interpretación muy ilustrativo. Yo aconsejaría su visita porque ahí se explica todo lo que se puede saber sobre el circo. En fin, y ya vamos al final, porque yo no iba a cansarles, ya le dije yo a mi amigo Floriano que agradezco mucho tu presentación, un poquito exagerada, pero bueno, era amigo y por eso... Bueno, ¿y qué me dicen de este mosaico? Para mí, perdonen por ser un poco chauvinista, que lo soy, pero con razón, es el mosaico más importante del mundo romano después de otros dos, que es el de Palestrina y alguno más. Y es el mosaico más importante de Hispania, sin duda. No solamente, aquí hay mosaicos muy buenos, el de Noeda, por ejemplo, en Cuenca, menuda maravilla, pero vamos, este todavía tiene una calidad artística excepcional. Es una representación del mundo, de los fenómenos de la naturaleza personificados, con sus nombres en latín, con sus rótulos en latín. Tiene 3 registros, lo tengo aquí en un dibujo que hicimos para un coloquio en Francia. Tiene la parte de arriba es la bóveda celeste, la parte central es la parte terrestre y la parte inferior es el mar, las aguas. Así está establecido el mosaico cosmológico. También se empezó a llamar cosmogónico, porque se pensaba que representaba el origen del mundo. Y no, es la tabula mundi, es una especie de representación del universo, perfectamente ordenado bajo el dominio de Roma, como veremos. Y son las figuras, aquí las tienen ustedes, se ven mucho mejor que la otra diapositiva, con sus rótulas, la bóveda celeste ahí, con Caelum, el trueno, etcétera, etcétera, y la parte terrestre con Aion, que ahora veremos la reconstrucción, y las divinidades acuáticas. Bueno, aquí no sé si lo ven bien, está un poquito oscura, yo no sé cómo me la han oscurecido tanto. Aquí está Orien, que ahora veremos la figura de Orien, y está la luna, con los cuernos de la luna tan característicos. A mí me gustan mucho las figuras de la bóveda celeste, de esa figura del viento noto transportando las nubes. Decían los clásicos, el viento noto que porta las nubes. Pues claro, menuda alegoría. Un señor caracterizado con viento, con las alas en las sienes, que está portando a una señora que es la nube. Y la verdad es que, bueno, aquí está Orien. ¿Y qué me dicen de Orien? Esta figura preciosa que va a concluir el recorrido por la bóveda celeste hasta la luna que hemos visto antes. Ese Orien es una figura preciosa con una corona refulgente que está realizada con teselas bañadas en oro. Esa es Orien. Y eso me recuerda mucho a mí a la frase virgiliana. Virgilio dice, la aurora, que todas las mañanas, todos los días, cotidianamente, recorre la bóveda celeste en su cuadriga, con su corona refulgente hasta el esplendor del ocaso. Eso dice Virgilio de Orien. Y bueno, esta es la reconstrucción, porque claro, en la parte central falta, pero aquí está la parte más importante del mosaico. Ven ustedes, hay una figura central, que es Aion, el tiempo infinito, con el signo del zodiaco, por donde van pasando en su buen discurrir todas las estaciones del año. Es el que propicia el discurrir de las estaciones. Es una reconstrucción de una buena amiga italiana, Luisa Musso, que me la dejó, y ahí está. Y luego después, cómo no extasiarse ante la representación de las especies marinas, con esa tonalidad del mar que veremos mejor en la siguiente diapositiva. Ahí está el río Nilo, está el Éufrates. Una arqueóloga alemana decía, y no creo que, a lo mejor no, puede tener razón o no, pero no es descabellado lo que ella piensa. Falta la parte de la derecha del mosaico, dice, posiblemente ahí estaba el Guadiana, porque claro, es una representación del mundo Oriente-Occidente, nada mejor que el Guadiana, y estamos en Mérida. ¿Y este mosaico quién lo hizo? Pues lo hizo un artista de primera división, por supuesto que no era de aquí, era un pictor imaginarius, era un mosaísta itinerante, que pudo trabajar con materiales preciosos, con teselas reducidas a la mínima expresión de opus vermiculatum, que propicia la representación de los colores. Cuando los romanos no pueden obtener piezas de la naturaleza, los colores los procuran las fábricas de vidrio. Quiero un tono granate, quiero un tono verde pálido. Y por supuesto esas teselas bañadas en oro. Y fíjense ustedes la tonalidad del mar
lo bien mostrada que está. Esa tonalidad de la mar, a veces verde, a veces azul, ahí está. Bueno, ¿y este mosaico qué es? Porque esto es lo importante. Ha habido una cantidad de... Yo creo que es la pieza bibliográfica de España con el disco de Teodosio, que apareció en Almendralejo, que más bibliografía tiene. Y desde luego, todo el mundo tiene razón, todo el mundo tiene sus argumentos, pero yo creo que hay una que se destaca ante todas, como en su día mi querido maestro don Antonio Blanco Freijeiro y algunos arqueólogos más hicieron esa disección. ¿Qué representa el mosaico? Como he dicho, el universo perfectamente ordenado bajo el dominio de Roma. Y se hace en una época en la que Roma está viviendo un momento de esplendor. Adriano acuña, cuando llega al trono, al solio imperial, el concepto de saeculum aureum, el siglo de oro, y le dice a los romanos: señores, tenemos que exaltar nuestra importancia, tenemos que exaltar el orgullo de ser romanos. Y así terminó todo en el año 142 con el discurso de Helio Arístides, el famoso elogio de Roma. En fin, señoras y señores, queridos compañeros y compañeras, esa es nuestra Mérida, la que a veces se nos pierde. Como diría muy bien ese grandísimo poeta, aquí está su hijo, don Jesús Delgado Balondo, que dijo lo siguiente de Mérida: un pozo de añoranza he visto yo siempre en la poesía de tu padre cuando hizo estos versos. Mérida, ¿a dónde has ido que no te siento? Contrarias nuestras vidas se nos están perdiendo. Duerme la estatua frío sobre su tiempo, arco de puente y río, dolor de sueño. Pero Mérida, por mucho que se nos escape, siempre está ahí, como un imperecedero orgullo para sus naturales, que siempre debemos de forzar por defender su rico patrimonio y conseguir para la ciudad todo aquello que merece. Muchísimas gracias por la atención. Ya me puedo levantar.